presente. Muy bien. Muy buenos días para todos. Vamos a comenzar con la clase de hoy a desarrollar la guía número 2. Hay una compañera lo está por leer. Muy buenos días a todos. ¿Quién es? ¿Mónica? ¿Vas a leer la guía número 2? ¿Sí? Buenos días, maestra. Bueno, la leo por completo. Vamos a empezar por parte. Vamos a empezar hoy con lo que es filosofía y anatomía, y el viernes Sí. vamos a desarrollar práctica, ¿sí? Bueno, Vamos a... Bueno, guía de estudio, semana 2, objetivo. Anatomía, describe las características del tejido óseo, enuncia y describe los dos tipos de tejido óseo. Disculpen. Óseo existentes, estudia el proceso. Disculpen que no tengo una buena copia. No importa. Estudia el proceso de formación de hueso y sus funciones fisiológicas. Describe tipos de huesos. Eso con respecto a la anatomía. Y continúo leyendo la parte de filosofía. No, vamos a ir por partes, ¿sí? Vamos a ver anatomía. Acá dice describir tejido óseo, enunciar y describir dos tipos de tejidos óseos, los dos tipos de tejidos óseos que tenemos. Estudiar el proceso de la formación del hueso y sus funciones fisiológicas. Y describir los tipos de huesos que tenemos. ¿Sí? Bien. Vamos entonces por eso. A ver, a ver. Un segundito. ¿Qué es lo que ustedes respondieron? ¿Pudieron responder algo? En la clase anterior lo que habíamos visto era prácticamente la introducción, que decíamos cómo el yoga lo ve al cuerpo humano. ¿Se acuerdan? Que para nosotros era más bien no solo el cuerpo humano cuando estudiamos anatomía, sino también los cuerpos sutiles. Y que lo que nosotros estudiamos en yoga es también cómo desde lo sutil se afecta la parte física del ser humano. ¿Ustedes recuerdan eso? Lo hemos hablado en la guía número 1, porque Guillermina me mira así como diciendo, yo no me acuerdo. Sí, lo vimos. Díganme porque tengo muchos grupos y capaz que en este no lo dije, capaz que ustedes tienen razón, pero podemos hacer como un Hablando de los cuerpos, estuvimos hablando de los cuerpos sutiles y de la energía y de los huesos. Perfecto. Entonces, toda esa parte ya más, digamos, bien yógica, la estuvimos hablando. ¿Pudieron bajar el libro? ¿Pudieron leer la parte de huesos que yo les había recomendado? ¿Algunos de ustedes? Les subí el librito, ¿no? ¿O no? En PDF, el libro Conexión Cuerpo-Mente. Sí. Ah, muy bien, Mónica, genial.
Bien, entonces, toda esa parte ya fue desarrollada, hablábamos de que cuando una persona muere, todo se pudre primero, y lo último que tarda en descomponerse son los huesos, porque allí está toda nuestra información, allí están todas nuestras memorias, allí en esa zona del cuerpo es en donde más hay energía. Generalmente las enfermedades de huesos son muchas veces hereditarias o son cargas kármicas, ¿sí? Los huesos son cargas kármicas que hay que transmutar, de mucho sufrimiento en vidas anteriores. Pero bueno, luego tenemos que como que profundizar también un poquito en la parte más bien fisiológica, científica, ¿no? La parte más del plano más denso. Entonces, en el anterior también habíamos estudiado por qué era importante que ustedes como profesores de yoga aprendan, ¿no? Todo lo que es anatomía del cuerpo humano. Y bueno, luego en este módulo, en esta guía número 2 lo que vamos a hacer es profundizar en lo que sería la anatomía ósea. Y acá la anatomía nos pregunta cuáles son, nosotros nos habla de los tejidos, ¿no? El cuerpo humano tiene diferentes tejidos. El cuerpo humano está constituido de tejidos. ¿Pero qué es un tejido? A ver si alguien me puede responder eso. ¿Qué es un tejido? ¿Qué sería un tejido? Cintia, no se te escucha. Te veo hablar, pero no se te escucha. Ah, Cintia, ahí está. Dice, el tejido óseo es un tipo de tejido conjuntivo con dispositivo de minerales que le proporciona una característica especiales de dureza y resistencia. Muy bien, ese sería el tejido óseo, ¿sí? Pero ¿qué son los tejidos en general? ¿Es un conjunto de qué? ¿Un conjunto de? Dice, el tejido óseo combina células vivas. No, pero ya lo sé, pero más allá de lo que es el tejido óseo, ¿qué son los tejidos? Porque miren, todo nuestro cuerpo está constituido de tejidos. Tenemos los tejidos musculares, los tejidos orgánicos, los tejidos de los pulmones, los tejidos del cerebro, los tejidos óseos, ¿sí? Los tejidos de la piel, los tejidos de los ojos, o sea, de nuestros órganos. Y observen que todos tienen diferentes texturas y todos tienen diferentes funciones. Van a ver, por ejemplo, un cerebro. El cerebro está conformado de tejidos, pero es acuoso, es muy sutil, baboso, así gelatinoso, es muy, muy frágil a comparación de el tejido que conforman a los huesos, ¿no? Entonces, si ustedes ven, todo nuestro cuerpo está constituido por diferentes tipos de tejidos. Nosotros vamos a ir estudiando tejido por tejido. Ahora, ¿por qué creen ustedes que hay y existen diferentes tipos de tejido? ¿Qué es lo que determina que un tejido sea diferente al otro? Que uno sea tan compacto como el hueso y que otros sean tan sutiles como el de los pulmones. El más sutil es el pulmón. ¿Julia? ¿Puede ser las células Exacto. y la composición que tienen? Exacto, es la composición de las células. Muy bien, entonces los tejidos son conjuntos, ¿sí?, de células. Obviamente que dentro de un mismo cuerpo hay células que son diferentes a otras. Hasta ahí estamos de acuerdo, ¿verdad? Tenemos células, bien. A su vez, ¿eso qué quiere decir? Que las células vibran diferentes a otras células. Por ejemplo, las células de los huesos vibran de una manera muy
fuerte, ¿sí? Bien fuerte, bien grave, y las células del sector del pecho, por ejemplo los pulmones, suenan más sutil, más agudas, ¿sí? Tienen una vibración más suave, y las vibraciones de los huesos más fuertes, ¿sí? Bien, después tenemos diferentes órganos, por ejemplo. Entonces, ¿qué pasa? Todo es energía y todo vibra, todo está en constante movimiento en el universo. Entonces, tenemos un conjunto de células, una célula que vibra de una manera, una célula, y así atrae otras células y conforman un órgano, ¿sí? O en este caso, conforman huesos. A su vez, cada huesito tiene una vibración parecida al otro y se atraen y conforman, porque la misma vibración es como magnética, atraen y conforman el esqueleto óseo, ¿sí? Luego tenemos órganos que vibran medianamente parecidos y van formando, por ejemplo, el sistema digestivo. Si bien el tejido de cada órgano, ¿sí?, no es el del hígado, no es el mismo del páncreas, tienen las células en sí una atracción, ¿sí?, parecida, que las hacen formar los sistemas. Y a su vez, esos sistemas, con la armonía, ¿sí?, que puede llegar a vibrar la mente, conforman todo, ¿sí?, una simbiosis, trabajan todos los sistemas juntos y conforman el ser humano. Pero todo por la vibración, ¿sí? La vibración de la vida, del prana, que es el aliento divino, y las vibraciones de nuestra mente. Si nuestra mente nació con vibraciones pesimistas, con vibraciones de venganza, por ejemplo, esas vibraciones afectan directamente a las células del aparato digestivo. Si la persona nació porque trae de otras vidas mucha ira, las células de su hígado no van a funcionar bien, y ya va a nacer con problemas en el hígado. Y así todo nosotros vamos viendo desde el yoga cómo todo es energía, cómo vibra, cómo es tan importante la forma de pensar, es tan importante la forma de sentir. A veces ya venimos con eso, o a veces lo elegimos a voluntad, elegimos enojarnos, elegimos no perdonar. Y a veces ya venimos, como se dice, de fábrica un poquito mal por las cosas que acarreamos de otra vida, pero a veces nacemos bien, estamos bien, y decidimos de afuera introducir toda esa situación, y eso va afectando a diferentes órganos, a diferentes tejidos, y así de ahí proviene la enfermedad. Pero fundamentalmente eso, estamos constituidos por diferentes tejidos, ¿sí? Y por eso tenemos diferentes texturas, diferentes funciones, eso hace que se junten los diferentes sistemas, más allá de que un órgano tiene una vibración y una energía, porque la conforman determinadas células, que a su vez las células son inteligentes. Aparte de eso, se conforman los sistemas, y después los sistemas interactúan entre sí. Para que todo eso suceda debe haber armonía. Somos como una orquesta sinfónica, y lo que permite esa armonía es la paz en el corazón y los buenos pensamientos constructivos. Cuando esto y esto empieza a fallar, los sistemas empiezan a fallar. Y si el sistema empieza a fallar, ya hay un órgano, que es el más rebelde, que se empieza a enojar, que empiezan a hacer piquete. Y si hace piquete un sistema, luego inevitablemente lo hace el otro, porque es como cuando cortan una ruta. Está el lechero, el carnicero, todos cumplen, ¿no? Están los camiones de construcción, todos son buenos para diferentes aspectos de la vida social y desarrollo urbano, pero si se corta una ruta, no pasa ningún camión. Y todo lo otro se desmejora. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que saber.
que nuestro cuerpo es inteligente, y que cuando se enferma es porque está enojado, porque vos estás mal, porque vos estás cortando la ruta. ¿Mm? Es como que, a ver, es como el mal tiempo. Cuando llueve mucho, cuando hay tormenta, cuando hay una inundación, se cortan las rutas y se colapsa todos los sistemas porque nadie puede ir a trabajar, porque nadie puede cobrar, bueno, todo está mal, se pone todo pésimo. Pero ¿quién genera el mal clima? Tu humor, tu forma de sentir, genera huracanes dentro tuyo, genera volcanes dentro tuyo, sobre todo el fuego que se concentra en la zona del estómago, el hígado, el estómago, todas las enfermedades de gastritis, de úlceras, de ataque del hígado, problemas en la vesícula, todo eso es mucho fuego, es como un volcán, ¿sí? Y tsunamis, las emociones, todas esas emociones descontroladas generan tsunami. Entonces todo eso les empieza a interferir a los sistemas y hay órganos que son más intolerantes que otros que empiezan a colapsar. Hay órganos que son fundamentales, ¿no? Como los riñones, el hígado, los pulmones. Son los 3 órganos que nos permiten purificar y desintoxicar el cuerpo. Entonces, a uno lo rige el agua, los riñones lo rige el elemento agua, que está influenciado por las emociones, por eso la retención de líquido, habla de que tienes un descontrol emocional, y posteriormente vas a empezar a tener problemas en el sistema, todo lo que sea urinario, ¿sí? El fuego, por ejemplo, habla directamente de lo que serían, como les dije, los órganos digestivos, ¿m? Y todo eso permite, sobre todo el hígado tiene mucho fuego, es el sol de nuestro organismo, y permite purificar la sangre, igual que los riñones, pero los enojos se enferman, y ahí empezamos a ponernos tóxicos. Cuando no controlamos las emociones, cuando nos enojamos, ya hay 2 órganos que no están haciendo bien, no cumplen la función de purificarnos. Luego sigue el otro, que representa el elemento aire, ¿sí? Que son los sentimientos, ¿m? Los sentimientos íntimos de la relación que tienes con vos mismo, del amor propio, del amor hacia los demás, de la capacidad de abrirte, de amar, de confiar o no. Entonces, cuando uno tiene esos sentimientos, lo que es los pulmones, el corazón, ¿sí? Sobre todo los pulmones, no funcionan bien. La tristeza ataca a los pulmones, el dolor indescriptible que te trae el desamor, enferma el corazón, ¿sí? Entonces, todo eso genera una enfermedad, sobre todo en los pulmones, y no puedes purificar el aire que respiras. Generalmente, la oscuridad, el mal, está diseñado también para atacar esos 3 puntos que te hacen colapsar. Que es descontrol emocional, quiere decir que hoy te quiero, mañana ya no, hoy quiero esto, mañana ya no, me sentía bien con vos, hoy ya no te aguanto. Todas esas cuestiones emocionales que van y vienen, que lloro, después me enojo, esa ciclotimia, porque mi forma de sentir y mi equilibrio depende del entorno o de las personas, y esas relaciones dependientes, ¿sí? Generan esas enfermedades en los riñones, porque tienes dependencia emocional o descontrol emocional, un montón de emociones guardadas por tu niñez, por tu adolescencia, actuales. Entonces eso hace que tus riñones funcionen mal. Está todo relacionado con el elemento agua, por eso cuando estamos tristes lloramos, ¿no? Cuando estamos angustiados, esas emociones después amaneces con la cara hinchada, con las piernas hinchadas, reteniendo líquido, y por ahí cuando hablas con alguien, o te hacen un masaje y liberas todas esas emociones, inmediatamente te dan ganas de orinar. No es casual, es lo que corresponde. Entonces, cuando te están haciendo enojar, el estrés, la falta de comunicación, también ataca al hígado, y a su vez a los intestinos, ¿no? Porque tanta toxicidad no lo soportan los intestinos. Si una cosa va llevando a la otra. Fíjense
que, bueno, yo le hago un resumen de lo que son los tejidos, los sistemas y la relación que tienen con las emociones, con los sentimientos y con la forma de pensar, fundamentalmente, porque uno elige el dolor muchas veces, uno elige la tristeza, porque en lugar de ver el vaso medio lleno, preferimos verlo medio vacío, ponernos pesimistas, y sufrimos y nos ponemos mal. Entonces, eso nos termina enfermando. Es muy importante que tu sadhana, tu entrenamiento matutino, tu entrenamiento de la mañana yógico, sea observar cómo estás programada y programarte de una manera positiva para que vibre bien tu cuerpo, todos tus sistemas. Porque cuando uno hace el saludo al sol, pero tiene una forma de pensar que vibra mal, no sirve. ¿Entienden? Entonces, uno tiene que entender que el yoga es unión. Y que, como dice, unifica, sana y equilibra cuerpo, mente y alma. Entonces, para que eso suceda, yo debo tener conocimiento, debo tener práctica de asanas y debo tener lo que sería el conexión con lo divino. O sea que tengo que estudiar, practicar y meditar. Tienen que estar esas tres cosas. Esas cosas las puedes hacer por separado o en una misma clase, en la misma entrenamiento, antes de empezar con el saludo al sol. Recuerdas todo esto, honras tus tejidos, saludas a tus células, que son organismos inteligentes, llenos de vida, de aliento divino. Es una parte de Dios también en nosotros. Honramos, saludamos, respiramos, sintiendo estas tres partes. Pulmones, ¿sí? Bueno, pulmones y todo aparato respiratorio, está el elemento aire. Después tenemos el elemento fuego, hígado, órganos digestivos en la zona media. ¿Sí? Y luego en la zona del vientre y la zona más baja tenemos el elemento agua, los riñones. ¿Sí? Bien. Entonces, ¿cómo yo hago para saludar, para honrar, para calmar? Practicando las tres respiraciones básicas. Entonces yo hago una respiración baja y armonizo el elemento agua en mi cuerpo, calmo las emociones, trabajo una respiración media y calmo los enojos, calmo el fuego que hay aquí. De esa manera libero de tensión los órganos que me ayudan a purificarme, les llevo energía a esas células. Y luego tenemos la respiración alta que nos permite, ¿sí?, llenar de prana, purificar y transmutar todos los tejidos que pertenecen a esta zona, me van a permitir purificarme también luego a través de la práctica. Entonces, es importante meditar en las tres respiraciones, ya les expliqué por qué. Luego comenzar con un saludo al sol, ¿sí? Bien, entonces, teniendo en cuenta esto, vamos a comenzar este estudio de autoconocimiento con el yoga, solamente con un tipo de tejido, que es el tejido óseo. Como les dije anteriormente, ellas son células que tienen mucha información de vidas pasadas. Eso las limita y las condiciona, ¿sí?, a que no puedan funcionar bien si tienen cargas de vidas pasadas. Por eso hay gente o niños que ya tienen reuma, artritis, que ya nacen con alguna deformidad estructural. Y después hay personas que van acumulando en los huesos, también nacen sanos, pero van acumulando en sus huesos cuestiones que le duelen mucho, sobrepeso por culpas, ¿sí? Y se enferman. Entonces, más allá de eso, que es la parte sutil del tejido óseo, que lean el libro Conexión Cuerpo-Mente y se van a sorprender, también tenemos lo que sería la parte científica, física, que no deja de sorprendernos, porque por ejemplo, ¿sí?,
De las médulas de los huesos surge todos los componentes de la sangre, ¿no? Y la sangre también vibra con el elemento tierra. La composición de la sangre vibra con el elemento tierra. Muladhara, ¿sí?, que es el chakra raíz que está acá abajo y que influye sobre los tejidos duros del cuerpo, uñas, dientes, cartílagos, huesos, todos los huesos, y la composición de la sangre, ¿sí? Generalmente los problemas en la sangre, no de circulación, sino de la sangre, la composición de la sangre, una infección en la sangre, anemia crónica y un montón de cuestiones con la sangre, y los problemas en los huesos, están relacionados con Muladhara. Y Muladhara rige en tu vida de una manera muy fuerte y se desarrolla desde los 0 hacia los 7 años. Entonces, es muy probable que las personas que tengan problemas en la sangre, problemas en los huesos, problemas en las zonas en donde este chakra lleva energía, como ser las suprarrenales, los intestinos, las extremidades bajas, el problema, por ejemplo, para ir al baño, problema de colon, todo eso son traumas de la niñez o de otras vidas, ¿sí?, que hay que purificar. Y el yoga te ayuda a purificar, porque las respiraciones, el mover el cuerpo, el proyectarse de manera positiva, va sanando. Esto de los chakras lo vamos a estudiar más adelante, así que no se preocupen, pero yo les cuento todo esto para que ustedes vean cómo estamos conformados y la relación constante que tiene el cuerpo físico con las emociones, con la mente y con lo sutil. Vamos a leer entonces lo que serían los tejidos, de cómo, mejor dicho, cómo está constituido un hueso. Un hueso está conformado por agua, por minerales, por proteínas, colágeno tipo 1 y 3, y un bajo porcentaje de grasa y azúcar. Todos estos elementos constituyen la matriz ósea. En el interior de la matriz residen las células óseas, ¿sí?, la parte viva encargada de creación de la matriz. Hay 3 tipos de células. Bueno, ahora la vamos a conocer a estas células que tienen tanta información nuestras, hasta de otras vidas, ¿sí? Estas células que nos conforman la parte más importante nuestra, ¿no?, el sostén, la estructura. Estas células se llaman osteoblastos, osteocitos y osteoclastos, ¿sí? Los osteoblastos son los que crean el hueso nuevo, ¿sí? Ellos sintetizan el colágeno, aprovechan el calcio, están más activos hasta los 25 años y luego siguen funcionando, pero con menor actividad, ¿sí? Los osteocitos aseguran el mantenimiento del hueso, son osteoblastos evolucionados, y osteoclastos que destruye el hueso ya existente y lo reabsorben para aprovechar las proteínas. Los osteoclastos proceden de las células inmunológicas. Yo cuando leo esto, no puedo dejar de relacionar el Génesis, según los Vedas. Dicen que al universo, miren, ¿no?, qué maravilloso que es esto. Dicen que el universo está constituido por 3 fuerzas: Brahma, Vishnu y Shiva. Brahma crea el universo, Vishnu preserva y Shiva destruye. Son las energías que permiten la evolución, el movimiento, la renovación. ¡Qué impresionante! Y fíjense cómo en nosotros, en los huesos, estas 3 células cumplen esas funciones.
Por algo dicen que nosotros somos un microcosmos, como un microuniverso. Es alucinante. O yo soy muy loca. Ay, mis chicas. Pero yo cuando lo leo digo, qué bárbaro lo que somos. Somos un universo. Nos rigen desde la estructura propia estas tres fuerzas. Siempre. Y en todo en lo que nos sucede en la vida, desde que crecemos, todo como tenemos que crear, tenemos que sostener y luego tenemos que destruir para volver a crear, rearmándonos, reciclándonos constantemente. Y las personas que son tercas, que les molestan los cambios, que les enferman, porque es la ley de la naturaleza. Incluso nuestros huesos funcionan así. ¿Cómo podemos negarnos a eso? Y el universo, todo el mundo material, está creado por estas tres fuerzas y se replican en nosotros. Esto es fabuloso. A mí me apasiona cuando empiezo a hacer relaciones. Bien. Luego, ya sabemos cómo funciona el génesis de nuestra estructura ósea, que es muy parecida al del universo. De todo eso, nosotros entendemos que hay dos tipos, ¿sí?, de tejido óseo. Tenemos el hueso compacto cortical, que forma el revestimiento externo y es más rígido y resistente. Luego tenemos el tejido trabecular o esponjoso, es el tejido en el que habitan las células hematopoyéticas, es más maleable, deformable y elástico. Bien. En el hueso también existe tejido que no es óseo, ¿sí? Es el tejido hematopoyético. Y va a ser el encargado de producir las células sanguíneas, los glóbulos rojos, los glóbulos blancos y las plaquetas. ¿Mm? Miren qué fabuloso, ¿no? La sangre. Incluso la gente que trata de trabajar con la sanación, que son los brujos blancos, y con todo lo contrario, para enfermar, son los brujos negros, siempre te piden los huesos si la persona está muerta, o la sangre si la persona está viva, ¿no? Porque le afecta directamente. ¿Mm? Nosotros, para trabajar con nosotros mismos, no necesitamos nada más que amarnos. Ya tenemos dentro de nosotros los huesos, ya tenemos nuestra propia sangre, y la práctica y llenarme de prana y visualizar que por mi sangre corre el prana y exhalar todas las toxinas, a cuidar los pulmones, cuidar el hígado, cuidar los riñones nos permite mantenernos sanos. Nuestro sistema inmunológico, nosotros sabemos que la producción, ¿sí? Nosotros tenemos en la sangre los glóbulos. Entonces es muy importante también nuestro sistema inmunológico estar bien. La tristeza, todo eso, la sentís en los huesos, y también la sentís acá, en el corazón. Y justamente acá se producen las glándulas timo y las glándulas tiroides, que producen los linfocitos T3 y T4, para conformar tu sistema inmunológico. Tiene una relación directa con la sangre, por lo tanto, es muy importante practicar estas respiraciones, por ahí la baja y la alta, cuando tenemos esos tipos de problemas, para llenar de prana esa parte y tratar de compensar. Obviamente que, como les dije, por más que vos lleves prana, hay que desbloquear la avenida o la calle con esa emoción, ese enojo o lo que fuera que está haciendo piquete ahí, que son tus pensamientos, o un sentimiento o una emoción, alguno de los tres, que te está haciendo mal. Pero la respiración te llena de prana, de luz. La luz del prana tiene una inteligencia divina, ¿sí?, que te hace sentir y ver con claridad lo que te afecta. Entonces lo llorás, lo hablás, lo comprendés.
y abrís la avenida o abrís la ruta y todo vuelve a la normalidad. ¿Sí? Eso, por favor, ténganlo presente. Bien. Bueno, como habíamos dicho, nosotros tenemos los tejidos óseos, pero también tenemos el tejido hematopoyético, que va a ser el encargado de producir las células sanguíneas. Bien. Nosotros tenemos la formación del hueso. Vamos a leer. Dice, el proceso de formación de hueso se llama osteogénesis. La mayor parte de los huesos procede de cartílago hialino, que se va mineralizando a partir de la 6ª semana de desarrollo fetal. Bien. Esto es importante, ¿sí? Porque cuando se mineraliza, ya queda sellado en un plano físico la carga que trae el feto. Por lo tanto, muchas veces, antes del 6º mes, es ideal hacer meditaciones, ceremonias, reiki, todo eso para limpiarlo, ¿sí? Al bebé de cualquier carga que venga de vidas pasadas. Yo soy maestra de reiki y me acuerdo que las chicas que estaban haciendo reiki me decían, ay, yo estoy embarazada, cuando consultaban para hacer el curso. ¿Puedo hacerlo? Pero por supuesto, le decía yo, por supuesto, no sabes el favor que le vas a hacer a tu bebé, porque le vas a dar una iniciación en Reiki que va a purificar todo justo antes, si es antes de los 6 meses, mejor. Y si no, bueno, no importa, pero si es antes de los 6 meses, mejor. Así que bueno, este es un dato que le doy porque seguramente se están haciendo el curso de yoga sombrujis y hacen un poquito de cada cosa, y esto les va a servir, este dato les va a servir mucho. Esto es genial. Bueno, mandarle Reiki a nuestros nietitos por ahí, porque yo ya soy grande, ya hablo de los nietos, o si alguien está embarazada en su vientre, genial, antes de los 6 meses. Bien, perdón, de las 6 semanas y antes de las 6 semanas, perdón. Cuando, a ver, hay otro. Bueno, después habla de que hasta los 24, esto me hace reír, porque, bueno, por algo que me acordé, hasta los 24 años siguen creciendo los huesos, ¿no? Yo me acuerdo que yo ya me veía chaparrita a los 16 años, y me decían, no te preocupes que hasta los 24 tenés chance de crecer, mentira. pero sí logré estirarme, ¿no? Yo me di cuenta que en una época en donde me preparé mucho para rendir y todo en yoga, como que me estilicé, parecía como más alta en lo que me estiré. Pero bueno, me hizo reír porque me hizo acordar algo que me dijo una tía y yo creía en eso. Bien, vamos a estudiar la anatomía del hueso. En la anatomía del hueso, bueno, ¿cómo están conformados los huesos? Primero tengo que tener en cuenta que hay diferentes tipos de huesos para saber su anatomía. Tenemos los huesos largos, tenemos los huesos cortos, los huesos planos y los huesos irregulares, ¿sí? Bueno, los huesos largos, tenemos por ejemplo el fémur, ¿sí? Que es el hueso de la pierna. Tenemos también este hueso, por ejemplo, que es largo, ¿sí? Tiene 2 epífisis, una diáfisis, y en la que el hueso compacto está unido al hematopoyético. Estas dos tienen 2 polaridades, ¿sí? Los huesos largos tienen 2 polaridades. Por lo tanto, cuando una persona hace yoga, por ejemplo, y distribuye bien su peso y se mantiene estático en esa asana, esas 2 polaridades generan una conexión eléctrica que hace que estas células que conforman el hueso se reconstituyan más rápido, se mantengan más sanas y funcionen mejor.
por esa electricidad que se da al presionar esas dos polaridades, ¿sí? Eso se llama piezoelectricidad, a través de la ley de Wolf. Ya lo vamos a ver más adelante. La ley de Wolf permite la piezoelectricidad. Es la presión que ejerzo de manera estática sobre una pieza que activa la electricidad porque tiene dos polaridades, y esa electricidad sobreestimula o estimula a las células para que siempre se mantengan jóvenes. No importa la edad ni lo que digan los libros, porque como vos la estimulás de esa manera, siempre se mantiene joven el tejido óseo. Y a través de las leyes de contrapostura y toda la práctica de prana que hacemos con las asanas, se mantienen jóvenes siempre los órganos. Por eso dicen que el que hace yoga es siempre joven, ¿sí? Porque estructuralmente, óseo, en toda tu parte ósea y orgánica, se mantiene joven, porque vos estimulas tu cuerpo para que se purifique, para reconstituir las células, muchísimo más. No digo que no lo vamos a hacer, no vamos a tener arruga y que no, la ley de gravedad no nos va a afectar en nuestro cuerpito, sí, pero no tanto como en otros. Pero por dentro, orgánica y estructuralmente, jóvenes, impresionante. Pero si hacemos bien las prácticas, descargando las cargas mentales, llenando de prana, y con muchas prácticas para mantener la flexibilidad, para comprimir y descomprimir las glándulas y los órganos. Entonces, la práctica del yoga nos permite eso, pero para que eso se dé hay que practicarlo bien, con la respiración correcta, con los movimientos correctos, ¿sí? Bien, como les decía, por un ejemplo de tejido largo es el fémur, que tiene 12 epífisis, ¿sí? Luego tenemos los tipos de huesos cortos, por ejemplo, del tarso, ¿sí? Son los más resistentes, porque son los más gruesos, ¿no? Por ejemplo, tenemos también los huesitos acá son cortitos, ¿no? Tenemos muchos, el metatarso, el tarso. Fíjense que son las partes que más pesos sostienen nuestra, ¿sí? Bueno, luego tenemos los planos, por ejemplo, las escápulas, también el cráneo. Tiene dos dimensiones, larga y una pequeña. Generalmente sirven para proteger estructuras. Después tenemos los huesos irregulares, como por ejemplo los huesitos de la columna, que son nuestras vértebras, que son irregulares, los huesitos del oído, ¿sí? Bien. Ellos tienen una procedencia embriológica distinta a los otros huesos, ¿sí? Generalmente, ¿sí? El hueso está formado por el periósteo, que es un tejido compacto, un tejido esponjoso, y la médula ósea. El periósteo se encuentra en el exterior del hueso, es una parte del hueso sin calcio. Es la zona donde se agarran los tendones y penetran los vasos y los nervios. La capa externa del hueso está hecha de tejido óseo compacto. En el interior se encuentra el tejido esponjoso. Dentro del hueso tenemos también la cavidad medular, en la que encontramos la médula roja y amarilla. ¿Sí? Bueno, ya vimos los tipos de huesos, y ahora vamos a ver qué función cumplen, ¿sí? ¿Cuáles son las funciones del hueso? Aparte de la función básica del sistema óseo, que es sostén y movimiento, el hueso tiene otras funciones fisiológicas, ¿sí? El hueso nos permite lo que sería la mecánica, ¿sí? La función mecánica, la función metabólica, la sensorial, la perceptiva y la hematopoyética, ¿sí? Nosotros tenemos, por ejemplo,
La función mecánica es una función protectora de zonas delicadas como el cerebro. La metabólica, los huesos sirven de almacén de minerales. La sensorial, por ejemplo, los huesos del oído, que transmiten la vibración y nos permite oír para tener equilibrio. Bueno, hay cosas que yo leo, pero en realidad también le agrego, así que si no las encuentran, es porque yo le voy agregando, no es que esté faltando en el texto. Bien, después tenemos la percepción, ¿sí? La percepción del dolor y la propiocepción, que serían los huesos tienen la sensibilidad, lo que es muy útil cuando hay una fractura, para poder curarla. Bueno, aunque tengamos los ojos cerrados, siempre sabemos en qué posición se encuentra nuestro cuerpo. Eso es genial, ¿sí? Porque tenemos esta sensibilidad a través de los nervios que penetran a los huesos. Y que, ¿por qué existen? ¿No? ¿Por qué existen y por qué justamente si no sintiéramos dolor no sabríamos que hay algo que está mal? ¿No? Si yo me quiebro, como dice acá, sé que está todo mal, que me tengo que hacer vendar, que me tengo que, ¿no? Para poder sanar. Cada vez que duele el cuerpo, ¿sí? Nosotros sabemos que hay algo que está enfermo, entonces buscamos sanarlo. Nos duele la muela, uy, ya tengo una infección, ya está, ¿sí? Nos duelen los riñones y decimos, me voy a hacer un análisis, y lo agarramos a tiempo, antes de que, ¿se imaginan si no sintiéramos dolor? Bueno, moriríamos más rápido. Ahora, así como nosotros, a través de los nervios, mandamos mensajes al cerebro para cuidar nuestro cuerpo físico, y nuestra mente entiende que viene la información del cuerpo, los estados de ánimos, nuestra capacidad de amar y nuestra forma de ser, está conectado no con nervios, pero sí con meridianos energéticos, ¿sí? Psíquicos, en donde cuando una persona está triste, quiere decir que hay algo que está enfermo, ¿no? Pero no en el cuerpo, en otros aspectos. Y si no curamos eso, después pasa al cuerpo. Así como el sistema nervioso le cuenta al cerebro que el cuerpo físico está enfermo, nuestras emociones nos cuentan también a una parte de nuestra mente que hay algo enfermo, una forma de pensar, de ver, de sentir enferma, que nos trae sufrimiento y un dolor que no es físico todavía. Pero si no sanamos eso y lo tapamos y seguimos funcionando, hacemos de cuenta que ya pasó, después eso pasa a un plano físico. ¿Sí? Bien. Vamos entonces ahora, como les había dicho, recuerden que el dolor, un corazón roto por cualquier circunstancia, siempre termina repercutiendo en los huesos. ¿Sí? La culpa, la sobrecarga, el poner siempre primero a los otros y prefiere uno sufrir, callar para que los otros estén bien, repercute en los huesos. Esto es algo que yo estudié, pero es algo que confirmé. He tenido pacientes, mujeres mayores, con mucho problema en los huesos, y trabajando con Muladhara, porque son los huesos, saltó la infancia, saltó su matrimonio, mujeres que desde niños acostumbrados a callar, golpeados, como esposas que han aguantado infidelidades, que se han postergado por sus hijos, ¿sí? Y bueno, y todo eso con muchos problemas, mucha deformidad en la columna, problemas de artrosis, de artritis, maridos que han sido golpeadores en una época donde la mujer no podía hacer nada, ¿no? No podía hacer nada, no es como ahora, la mujer fue muy sometida. Entonces,
todo eso se quedó en los huesos. Por eso ahora la mujer ya está empoderada, no sufre tanto, pero antes fíjense que la mujer sufría más, uno veía más mujeres con bastoncitos, veía más mujeres encorvadas, con los manitos más deformes, porque pobrecita, todo ese dolor, esa impotencia, ese postergar, sí, renunciar a un montón de cosas para preservar la imagen de la familia, para los hijos y todo lo demás, la enfermó hasta los huesos, como se dice, ¿no? También de bronca, de enojo, pero el dolor, el corazón roto, todo eso quedó en los huesos. Eso es algo que yo lo pude ir confirmando. Tenía diferentes casos, pero ese tipo de casos repercutían en enfermedades de artrosis, artritis, reumatoidea. Bueno, ahora la enfermedad nueva, que es la fibromialgia, que es como sentirte aplastado, ¿no? Que es cuando un jefe, un marido, la situación, la vida que llevas, te aplasta, no te deja ser. Entonces tu cuerpo te hace sentir ese dolor, que has venido tapándolo, que no querés tomar carta en el asunto hasta que el cuerpo ya te dice, va, hace algo porque sí, no vamos a poder seguir. Entonces, es tan lindo, ¿no? Conocer toda esta relación que existe para que entendamos que muchas veces el sanarnos depende pura y exclusivamente de ser verdaderos con nosotros, de sincerarnos, de sentarnos, de ver qué nos pasa, y empezar a poner orden adentro, empezar a poner orden afuera. Porque el dolor te indica, volviendo al dolor, el dolor te indica que hay algo enfermo dentro de tu forma de pensar, de ser, de actuar, ¿sí? O propiamente dicho, ya hay una enfermedad en tu cuerpo, por eso te duele. Entonces, si te duele, algo no está bien. No digamos, no, pasa que comí pesado, no, me golpeé, me desvelé. Algo no está bien. Y ahora que tienes el conocimiento, todo este año que vamos a empezar a conocernos poco a poco, tienen que encontrar qué es lo que no está bien, hacerse cargo y sanar. Eso es el primer objetivo, y luego el título, pero primero sanar. Porque si tienen el título, pero ustedes terminan este profesorado sin sanar o descubrir qué es lo que le pasa, porque hay enfermedades que tardan más de un año para sanar, entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Cómo podemos ayudar a sanar a otros? Porque enseñar yoga es enseñar a sanar, ¿sí? Entonces, tienen que hacer sus procesos para luego transmitir su vivencia al otro. Porque el yoga se transmite, no solo se enseña, se transmite, ¿sí? Bien. Bueno, como habíamos dicho, las funciones del hueso eran mecánica, metabólica, sensorial, perceptiva y hematopoyética, ¿sí? Eso es importante que lo estudien así como resumido para el parcial, que va a ser dentro de un tiempo. Se hace un parcial cada 2 meses. Así que hacemos ese resumen. Bien. En la guía número 2, que ahí está Mónica, ¿es hasta ahí que pide o pide más? Habla de función del hueso y nada más. Sí, hasta ahí nomás. Bien, hasta aquí nos quedamos entonces. Ya para la próxima semana seguramente vamos a ir avanzando en todo lo que es biomecánica del hueso. Ahora hasta acá llegamos, hasta aquí estudien en esta semana, relacionen, piensen, reflexionen, así como empiecen a filosofar con estas relaciones que hacemos, ¿no? De las 3 fuerzas del universo que también están en nuestros huesos. Perfecto. Vamos a pasar entonces ahora, Mónica, a leerme lo que sería la filosofía. ¿Qué es lo que pide en esta guía en filosofía? Ahí está. Bueno, disculpen que me tape la cara, si no, no puedo leer bien. Bueno, en filosofía pide describir el origen del yoga
utilizar una línea de tiempo para ordenar las fechas y hallazgos del yoga a través de la historia, enunciar los libros de filosofía que cita el manual y describe brevemente el conocimiento trascendental que nos aporta cada uno de ellos. Describir a Patanjali y su relación con los Yoga Sutras, definir el Tantra Yoga y su origen, describir la relación entre Tantra y Hatha Yoga. Poquito, ¿no? Bien, cuéntenme, ¿qué pusieron? A ver, ¿qué pusieron? Cuéntenme. Habíamos dicho la vez pasada que es el yoga, ¿no? Que el yoga proviene de la palabra shu, que es unión. El yoga en sí, no el hatha yoga, el yoga, todo lo que es, ¿sí? Que el yoga también es arte, es una filosofía de vida que nos permite unificarnos. Es una educación espiritual. Después tenemos la historia del yoga. Yo como alumna de ustedes, supongamos, les digo, profe, ¿cómo es la historia del yoga? ¿Cómo es el yoga? ¿De dónde viene? ¿Hace cuánto que existe el yoga? Pues nunca falta el alumno curioso, ¿no? ¿Qué contestarían ustedes entonces? Bueno, yo estuve ahí leyendo. Hola, buen día, perdón por entrar recién. No, Bueno, que data de los Vedas. Muy bien. Bueno, de la época, como hace 1.280.000 y no me acuerdo exactamente la cifra. A ver, que estaba haciendo ayer el resumen. Sí. 1.728.000 años. Sí. Bueno, que viene de los Vedas, de la llamada Edad de Oro, de Satya Yuga. Satya, sí. Satya Yuga, de los Vedas. Y que bueno, que era una civilización, que bueno, que luego se la ubica en la zona de la India. Perfecto. Bien. Bueno, digamos que es como bien extensa la historia, ayer ahí estuve viendo, y bueno, la más reciente, hace 500 años antes de Cristo, que surgen, bueno, los poemas, ¿no? Del Ramayana, bueno, yo no sé pronunciarlos bien. El Ramayana, sí, el Ramayana, el Srimad Bhagavatam, el Bhagavad Gita. Eso. De donde provienen también los Puranas. Bien, sí. Y tenemos escritos que son el Rig Veda y el Atharva Veda. Sí. Bien. Y después dicen que la información recopilada más reciente que tenemos es de hace 5.000 años antes de Cristo. Donde se encuentran los sutras, ¿sí? Sí, se encuentran también los sellos de piedra con las asanas, más todo este contenido filosófico que acabamos de nombrar, y de ahí se recopila el yoga. Y uno de los seres, ¿no?, iluminados que recopila el yoga, ¿quién es? Sí, Shiva, perdón, Shiva. No. ¿No? Patanjali. Patanjali, exactamente. Muy bien. Patanjali es el padre de esta civilización que nos trajo a nosotros toda esa recopilación que él hizo del yoga. Pero sus orígenes, porque también hay como puede decirle mitología,
una filosofía o una información histórica. Para la India es histórico, para el occidental es mitología, ¿no? Porque bueno, es así. Entonces ellos cuentan de que el ser humano era como un experimento, ¿no? Como un animalito muy evolucionado a comparación de todos los otros mamíferos, y que estaba el plano terrenal, el plano de los dioses y el plano espiritual. Los dioses eran los que comandaban, experimentaban, estaban con nosotros. Ellos tenían muchas capacidades, y los creadores nos habían dado esas capacidades también a nosotros, pero no las desarrollábamos por egoísmo, estos mismos dioses. Pero había un dios que era muy bondadoso, que es el dios Shiva, que él quería que evolucionemos, ¿sí? Entonces nos transmite sus prácticas, las prácticas de los dioses, para que activemos la información genética en nosotros y podamos evolucionar. Y eso que nos transmitió fue el yoga, que es el camino hacia la trascendencia, para de ser humanos nos podamos convertir en superhumanos, ¿sí? ¿Por qué el sometimiento un poquito de los dioses? Porque un humano que pueda desarrollar las capacidades de un dios, ¿sí? de los semidioses, mejor dicho, puede trascender e ir directamente al mundo espiritual. ¿Sí? Los dioses están en un mundo intermedio. Entonces decían, no, ¿cómo ese experimento va a ir a un lugar que a nosotros nos cuesta tanto? ¿Por qué? No puede ser. Lo que pasa es que, bueno, se dice que fuimos como un experimento bastante complejo. Van a notar que en el principio de los tiempos, bueno, no van a notar si no leen los Vedas, porque en la filosofía védica y en muchas civilizaciones van a ver que estaban los humanos mitad león y mitad humano, mitad ave y mitad humano, eran como mutaciones, hasta que encontraron la manera perfecta, que es la que tenemos hoy, que a su vez iba a ir evolucionando internamente, iba a ir evolucionando la raza. Cada una de esas razas mutantes que iban híbridas, le iban poniendo un nombre, pertenecían a diferentes eras, tenían diferentes características y poderes. Hasta que lograron hacernos un poco a la imagen y semejanza, con muchas cualidades, y fusionando información de varias civilizaciones de dioses. Entonces, crearon algo perfecto, pero dormidos, para que sirvan como esclavos. Ahora, Shiva, que es el dios más bondadoso, quiso que evolucione el ser humano. Entonces le transmite el yoga. Y todo humano que logre la práctica del yoga iba a poder ser un superhumano. En la antigüedad hubo una civilización de humanos más evolucionadas que practicaban esta técnica, ¿sí? Y tenía contacto con los dioses y habían despertado un montón de cuestiones, pero hicieron un mal uso. Entonces casi destruyen el planeta con la tecnología y todo lo que hicieron. El planeta también fue creado sobre todo por el gran arquitecto. Entonces el gran arquitecto le tiró la oreja a todos los semidioses que le dieron tanta información a los humanos que casi destruyen todo. Entonces les prohibió que sigan teniendo la conexión que tenían, y que realmente y solamente los humanos que trabajen la compasión primero para poder cuidar el planeta, puedan tener acceso a ese conocimiento trascendental y a esa tecnología, porque si no, la iban a destruir nuevamente, iban a tener que salvarlo al planeta. Y solamente un ser con buenas intenciones iba a poder conectar ahora con los dioses. Las personas con corazón sucio, no, porque antes hasta le daban poder a los seres demoníacos, porque cumplían con la tarea, ¿sí? Sin embargo, ya después de eso, Dios dijo, el arquitecto dijo, así no, porque esto es cualquiera, es un desorden total, mirá, casi destruyen todo, no es cuestión, ¿no? Entonces, ahí estamos.
Y ahora todo es más cuesta arriba. Ya me fui, ¿no? Ya me fui, vamos de vuelta para acá. Entonces, la historia del yoga es, en síntesis, nos cuenta la filosofía de que, a comparación de lo que nos dice la ciencia, según los Vedas, en este planeta hubo muchas civilizaciones y eras que no nos cuentan. Por ejemplo, la de Satya Yuga, ¿sí? Después vino la de, Tetra Yuga, Dwapara Yuga y Kali Yuga, ¿sí? Para los curiosos y para los que quieran investigar, les recomiendo este libro que se llama La ciencia sagrada de Yukteswar, que es el maestro espiritual de Paramahansa Yogananda, ¿sí? De que acá habla, les va a volar la cabeza, tienen que leerlo con la mente muy abierta, ¿sí? Es Swami Sri Yukteswar. Habla de las eras de la Tierra y cómo había civilizaciones en donde se convivía con los dioses, en donde la humanidad tenía la virtud y tenía que regirse por la ley del Dharma, y en aquellas épocas el humano también convivía con otras razas híbridas y también con la raza demoníaca, pero trataban de mantener un equilibrio, hasta que los demonios quisieron ser los únicos dueños del planeta y empezaron las guerras, bueno, un montón de cuestiones, que lo cuenta la filosofía védica. Como todo en el mundo material, porque nosotros tenemos el cosmos, el universo. En el universo hay una línea que se llama Brahman, que separa la existencia cósmica material de la existencia cósmica espiritual. Wow, ahí ya les empecé a romper la cabeza. Bueno, entonces existe un cosmos espiritual, sutil, espiritual, no sutil, espiritual, y existe un cosmos material. Dentro de la existencia material, ¿sí?, existen las energías y las formas sutiles y densas. ¿Mm? Entonces, en el mundo material existen leyes, que en el mundo espiritual no. Existen leyes, tendencias, ¿sí? Y existen formas de la naturaleza material. Por ejemplo, lo rigen 3 leyes a la energía material. Existe la ley, como les había dicho, del que crea, del que preserva y del que destruye, para que haya un equilibrio, para que haya una armonía en el universo. ¿Sí? Esas leyes tienen cualidades sobre la naturaleza y son, por ejemplo, bueno, en el cosmos hay muchos ciclos, pero vamos a ir a algo que conocemos todos, que son los ciclos de la Tierra. Nosotros tenemos, por ejemplo, las estaciones del año, ¿sí? que también vemos acá replicado esto. Viene la primavera, que crea, después en el verano todo se preserva, se pone más bonito, después viene el otoño, donde empieza la decadencia, el invierno, la muerte, y en la primavera renacemos. ¿Sí? Son leyes que rigen en el universo, que rigen en el planeta, y nos rigen también a nosotros, que lo acabamos de hablar, ¿no? Esas leyes, esas cualidades, solamente existen en el mundo de la materia, tanto en el plano denso como en el plano sutil. En los planos sutiles se encuentran otras dimensiones, se encuentran también los semidioses, algunos ángeles, y otros que ya son del plano espiritual. En el plano espiritual estas 3 modalidades no existen, no hacen falta. Solo existen en el plano material y en el plano denso y sutil. Bien, entonces, nosotros tenemos
en una era en donde la humanidad no conocía la densidad como la conocemos ahora. Vivíamos más bien en planos sutiles, que son las eras de Satya Yuga, de Tetra Yuga, ¿sí? Pero, ¿qué pasa? Al vivir en un mundo material teníamos que sí o sí, nos guste o no, hacer el circuito. Me gusta la primavera, sí, pero si vivís acá tenés que vivir el invierno, el verano, excepto que viajes. Pero, entonces, así como hubo una era sutil, después fue pasando por los ciclos como el otoño, el invierno, el verano, ¿no? Entonces tuvo la era de Satya Yuga, que estaban a un paso de ser seres espirituales, pero se fue como poniendo un poquito más denso, y pasaron a Tetra Yuga, donde ya empezó la lucha entre los demonios y el ser humano. Después viene el Dwapara Yuga, donde ya se estaba perdiendo el Dharma, entonces nace en el Tetra Yuga, en el Dwapara Yuga nace Rama, que es una de las encarnaciones de Vishnu para poder instalar nuevamente el camino del Dharma, que son los 8 pasos del yoga. Luego de él pasan muchos años, y todos los seres, todos en esa época, los seres de linaje espiritual que venían naciendo, los reyes, se habían corrompido por la maldad. Entonces nace Krishna, ¿no? Nace Krishna para poder purificar el planeta. Generó una gran guerra en donde se trató de matar a todas las razas demoníacas. ¿Por qué? Porque sabía, Vishnu, que es el creador de todo, sabía que iba a terminar el ciclo de Dwapara Yuga, iba a empezar el de Satya Yuga, el de Kali Yuga, que es cuando el planeta, es como el invierno del planeta, es cuando el planeta está más alejado de las influencias benévolas y es influenciado por la ignorancia y se va a descomunicar con el plano espiritual, porque vibra de otra manera y queda descomunicado. Es como que se caigan los sistemas y quedamos todos sin poder comunicar. ¿Con quién? Con el plano celestial. Entonces, no podía quedar en esa etapa del tiempo dominando los demonios, porque iba a perder a todos sus hijos, Dios. Entonces, se generó una gran guerra, entonces se trató de destruir todo lo que era la influencia demoníaca, pero a pesar de eso, inevitablemente, iba a caer en una era de oscuridad de la humanidad, en donde no se iba a poder comunicar con Dios como estaba acostumbrado, y que iba a empezar a sufrir más, porque iba a vivir sin el amor puro espiritual que estaba acostumbrado. El amor de esa época era espiritual, no tenía nada que ver con lo que nosotros conocemos como amor ahora, excepto cuando vemos vestigios, o sea, así flash de compasión. Era un amor muy puro, y eso es lo que extraña el espíritu, lo que recuerda, ese tipo de amor, ese mundo espiritual. Y bueno, las almas quedamos aquí, en medio de este horror, en la era de la oscuridad que es la que estamos viviendo actualmente. Pero bueno, dicen que ya va a pasar, como pasa el invierno y viene la primavera. Algunos dicen que ya estábamos en primavera porque la humanidad ha evolucionado mucho, ¿no? ¿Se acuerdan hace un tiempo atrás el vegetarianismo, la ecología era ridícula? Había un montón de cuestiones que ahora ya están aceptadas, y hay muchas más personas sensibilizadas que crueles, sensibilizadas, ¿no? Y bueno, dicen que estamos como ya entrando en la primavera cósmica, por eso es importante transmutar mucho para poder disfrutar de esta primavera, y ya quedarás en tus infiernos internos. Pero bueno, en síntesis, decíamos que estaban las eras de Satya Yuga, Tetra Yuga,
Dwapara Yuga y Kali Yuga, ¿sí? Ahí también, en esta época que yo les decía, se dicen que estuvieron los pleyadianos, las civilizaciones atlantes, todos ellos eran de otras eras, y que estaban en un plano un poco más sutil que este, ¿sí? Estaban en un plano sutil, no en un plano denso. Cuando su forma de pensar se empieza a alejar del Sol, del mundo espiritual del planeta, el ser humano empieza a vibrar de otra manera y esas frecuencias le dan un cuerpo sólido, denso, pesado, ¿sí? Y pasa a un plano físico, en donde todo era más difícil. Y tuvo que matar para comer, bueno, como cuando Dios lo corre del paraíso a Adán y a Eva, ¿no? Algo así. Entonces, involucionó la raza, y ahora tiene que volver a evolucionar por una cuestión cíclica. Obviamente que cada era son millones y millones de años. ¿Mm? Y la idea es que el ser humano trascienda la materia densa, vuelva a los planos sutiles para que luego pueda volver a su origen espiritual. ¿Qué es lo que nos vuelve tan denso? Las enfermedades del corazón y de la mente, que son el odio, la ira, la envidia, el egocentrismo. ¿Mm? No tan solo ya es duro tener un cuerpo físico, sino que encima lo enfermamos de tan tóxicos que tenemos el corazón y la mente. Entonces, un iniciado en el yoga, en el camino espiritual, lo primero que tiene que hacer es aprender a purificar su cuerpo, su mente y su corazón. Y hacer prácticas para lograr esa liviandad a través del mantra también. Esa liviandad, ¿sí? Y empezar a regirse por el Dharma, para que pueda empezar a percibir, por decirles así, como vislumbrar el mundo espiritual cada vez más y cada vez más, hasta llevar una vida espiritual aún con este cuerpo. Entonces cuando desencarna, pueden hacer en planos sutiles, en planetas más evolucionados, y seguir evolucionando ahí hasta lograr en algunas de estas reencarnaciones ir al mundo espiritual. Pero se dice que existen planetas del mundo denso, en donde hay o sea, que se puede tocar y ver con este cuerpo, en este plano denso, más evolucionados, científicamente y socialmente, más civilizados y más evolucionados. Pero también dicen que hay un universo sutil, no denso solamente, sino sutil, en donde ya el miedo y la agresividad no existen en los seres humanos estos, ¿sí? Y son planetas sutiles. Y ahí podés seguir evolucionando hasta que te puedas desapegar del yo ese, del ego, y puedas ir a tu origen, que es el mundo espiritual, pasando el Brahman. ¿Sí? Y en lugar de reencarnar acá, reencarnas en otros planetas. Y así vas evolucionando nuevamente hasta poder volver al mundo espiritual. Dicen que el ser humano tiene la capacidad, que es el mundo de los dioses, que yo le decía, ¿no? Que es sutil. Pero ¿qué pasa? El ser humano, si hace bien los deberes en este plano, como lo hacían los grandes yogis, puede pasar directamente al mundo espiritual, y eso no lo soporta. ¿Sí? Por eso no nos dejan y nos tientan todo el tiempo. Pero esas son nuestras cualidades, ¿sí? Yo no soy muy ambiciosa. Yo pretendo, bueno, si tengo que nacer medianamente mejor, me gusta sentir cuando le hago lo que siente el otro, cuando le hago algo lindo, cuando hago un regalo, cuando ayuda. Me gusta lo que siento. Me siento mal cuando me doy cuenta que fui cruel o injusta y trato de compensarlo, trato de aprender para no serlo más, por lo menos en esos aspectos. Me gusta transmitir, porque a mí me transmitieron y me rompió la cabeza y me abrió un mundo maravilloso. La verdad que quiero sentir paz y amor, poder amar. ¿A dónde voy? Bueno, sé que hay muchas posibilidades, pero no lo sé. Porque sé también que, y he visto, que buscar el objetivo de querer nacer en otro planeta,
de querer el mundo espiritual, ha generado mucho flagelo, mucho egocentrismo, en muchos colegas y amigos de camino, y lo ha convertido en feas personas. Entonces creo que, como dicen grandes maestros, es mejor ser humilde, es mejor amar, y listo, y ya Dios sabrá hacia dónde va. Sabemos que hay posibilidades, sabemos que hay algo más, eso es bueno. Pero proponernos ya querer ir a un lugar mejor, y obligarnos, y reprimirnos, y creernos superiores, y un montón de cosas que pasan en este mundo yógico, la verdad que es peligroso. Cuídense si siguen creciendo en este mundo. No dejen de ser. Y no dejen de ser sencillos, austeros, hasta con lo que desean, porque el deseo es el principio de todos los males. Y una persona que desea ser un gurú, o que desea irse al mundo espiritual, ya está atrapado en la mente, no se va a poder ir. Eso se da solo. Como la mariposa, cuando te quedas quieto, vuelve. Si la buscas, se aleja más. Y empiezan, como digo yo siempre, se sacan la careta social para ser espirituales, pero se buscan una careta espiritual, ¿no? De superioridad, de grandeza, de genio, de santo, de no sé qué, y no, somos humanos. Y todos estamos trabajando. Algunos entendemos algunas cosas, otros entienden otras, y cuando compartimos, crecemos todos. Lo bueno de esto, que sí hay algo bueno, es que todos tenemos como esa intención, ¿no? De abrirnos, de querer hacer el bien, de estar cansados ya de la mentira, de algo que no te llena, entonces buscamos algo más trascendental. Pero todos somos iguales, somos humanos. Como dice la canción, esta chamánica muy bonita, que para poder llegar a Dios, primero hay que ser humano. ¿Sí? El humano puede ser un superhumano, por supuesto, pero si no tiene humildad, se convierte en un demonio. Así que guarda, me salió el norteño, guarda, guay, porque hay muchos demonios yógicos también. Ustedes se van a dar cuenta cuando empiecen a andar por ahí. Así que ustedes, por favor, no se dejen tentar, sean siempre humildes, sean siempre bondadosos, sencillos. No le hagan sentir a sus alumnos que son superiores a ellos, y que el maestro. No. Jesús le lavó los pies a sus discípulos, y eso fue simbólico. Entonces ustedes tienen que ser cuidadosos de eso, siempre. Yo me formé en el yoga con un linaje muy puro, muy lindo, pero como era rebelde, y tenía mucho ego, me fui a explorar otros tipos de yoga, y un montón de técnicas, y un montón de cosas. Y ahí me dijeron lo que yo les digo. Entonces cuando estuve en ese lugar, no me pudieron agarrar, no me pudieron lastimar, no me hicieron perder la fe en el yoga, como he visto que lo han hecho en otras personas. Y estamos hablando de yoga, ¿no? Esto es así. Yo les pido que se cuiden siempre su pureza, y que esa pureza no sea corrompida por seres que transmiten mal el yoga, ¿no? Con esto del colectivo yógico y todo esto de abuso, un montón de cosas que ha sucedido en el plano del yoga, que es muy triste. Así que es todo muy lindo el yoga, pero cuídense siempre, ¿sí? Cuiden siempre, cuídense su pureza. Recuerden que lo que es el yoga, y aprendan a reconocer para que no se dejen influenciar, ni maltratar, ni abusar de ninguna de las formas, nunca. No solo con el yoga, también ha pasado en otras religiones, ¿no? Cuando la persona va con el corazón abierto, pasan esas cosas. Así que ustedes siempre recuerden esto. Y recuerden también, ustedes estudian mucho, entonces el estudio le permite conocer a las personas. Y el conocimiento siempre va acompañado de la responsabilidad y del compromiso. Siempre el conocimiento tiene que ir de la mano de la responsabilidad y el compromiso.
Jamás utilicen este conocimiento para herir, lastimar o manipular a alguno de sus alumnos, porque a veces lo pueden hacer hasta sin darse cuenta, por malas costumbres que tenemos, ¿sí? Porque muchas veces somos manipuladores sin darnos cuenta. Muchas veces cuando nos enojamos, como sabemos los puntos débiles, los tocamos. Y eso sería terrible para un profesor de yoga. Eso jamás se hace. ¿Mm? Entonces, sean cuidadosos, muérdanse la lengua, respiren, trabajen, pero recuerden que ustedes se están preparando para ser un instrumento de amor, de paz, de sanación. ¿Mm? Y que practiquen la humildad, hagan seva, servicio amoroso desinteresado, cuando ya aprendan, cuando ya sepan, brinden siempre esto para que ustedes trabajen la humildad. Porque si no lo hacen, esto tiene una inercia que inevitablemente te sentís superior y perdés el control de las emociones y después, en lugar de ayudar, te convertís en algo feo sin darte cuenta. Por eso siempre acompañado de esta práctica, de este conocimiento, tiene que haber una parte de ustedes en el día en donde hagan algo sin nada a cambio. Sin dinero, pero no tan solo sin dinero, sin dejarse de alabar, ¿sí? Hay mucha gente que hace cosas por los demás y te dice, no, yo no quiero dinero, pero sí le gusta que lo reconozcan, salir en la foto, que la nombren en la fundación, que la llamen para los actos. No, yo no quiero dinero, pero querés poder, querés fama, querés divulgación. Siempre la mente se las rebusca para que vos quieras algo acá. Y ahí te corrompe. Entonces cuando vos estás, pero también mantenés el perfil bajo, ya está. ¿Qué estás haciendo? Estás cuidando de no contaminarte, porque tienes herramientas que puedes lastimar a otros. ¿Sí? Y de ser una buena persona, que ese es nuestro objetivo de uno. Sentirnos bien, cuidarnos de nosotros mismos, ir transmutando nuestras partes oscuras. Porque, a ver, van a ir ustedes, van a hacer servicio. Y en un momento, cuando alguien no los valore, o les reclamen algo, una parte de ustedes, porque es lógico, encima que vengo de gratis, me exigen. Encima que vengo de gratis, nadie viene, nadie valora lo que hago, y yo que me sacrifiqué tanto para estar aquí. Ahí les va a saltar. Ustedes ahí tienen que decir, bueno, no vino nadie, me evito. ¿Me llaman la atención? Bueno, tendré que aprender algo. Vine a eso, a que me llamen la atención, no a que valoren mi trabajo, vine a aprender. Entonces uno así se va exponiendo a trabajar y a sacar lo mejor de uno. Pero para sacar lo mejor de uno, tienen que reconocer lo peor de uno, que es lo que sale primero. Va a salir lo peor. Te vas a exponer a situaciones en donde alguien te va a tocar un botón donde va a querer salir lo peor, pero para que lo reconozcas. No para que digas, no, yo no soy para esto, yo soy mala persona. Más sí, yo me dedico a otra cosa, porque esto la verdad que me doy cuenta que yo reniego con todo y no me sirve. No, sí te sirve. Todos tenemos cosas feas, pero exponernos a que salgan, reconocerlas y soltarlas, ese es el trabajo espiritual que hacemos los yogis, ¿sí? Nos pasa en nuestras prácticas y luego nos pasa cuando entrenamos en la vida diaria haciendo seva, servicio amoroso desinteresado, ¿sí? Bueno, entonces, ese es el camino del yoga. Esto es yoga. ¿Qué es la historia del yoga? Bueno, la historia del yoga es bastante compleja porque está dividida en eras, en donde estudiando las eras te das cuenta de la procedencia del ser humano, del mundo material, del mundo espiritual, ¿no? Y en esa era, cuando los dioses, ¿sí?, no le habían transmitido a la humanidad toda esta sabiduría, este conocimiento, Shiva dijo, no, hay que ayudarlo a los humanos. Entonces, él le enseñaba a su esposa, entrenaba con su esposa, Parvati, el yoga, ellos entrenaban como dioses, ¿no? Así. Y dice que hubo uno de los híbridos que había, que era como un pez humano, que era Marchendra, los observaba y empezó a practicar y se convirtió en humano y humano yógico.
¿no? Entonces el primer discípulo de Shiva es Mayendra. Mayendra luego le transmite también a la humanidad, de la mano de Shiva, el yoga. Y así los humanos empiezan a practicar el yoga. En principio era hermético, ¿sí? Porque era un yoga diferente al que nosotros conocemos, era un yoga bastante fuerte, donde se desarrollaban, era como un kriya yoga, ¿no? Poderes psíquicos y todo eso. Y bueno, y el yoga que llegó en Kali Yuga, en la era de la oscuridad, es mucho más suave del que entrenaba en aquella época, pero ya se está desvirtuando. Ya la oscuridad de esta era lo está desvirtuando el yoga. Entonces, al menos uno de mis deseos es preservar la esencia real del yoga, ¿sí? Preservar las grandes enseñanzas, la transformación psíquica y la espiritual del ser humano por sobre todas las cosas, porque eso es el yoga. Y ahora ya se está desvirtuando, porque hago yoga para adelgazar, hago yoga para bajar el abdomen, porque hago los ejercicios de hipopresión, que son Kapalabhati, por ejemplo, ¿no? Hagamos yoga para tal cosa, yoga, y todo es muy físico, muy técnico, ¿no? Y así se empieza a desvirtuar. Y es como que eso físico prevalece frente a un montón de otras cuestiones que son las más importantes. Entonces, para mí es muy importante preservar la esencia del yoga, y lo digo porque ustedes son los que van a transmitir el yoga, y yo quiero preservar. Entonces, es importante que lo transmitan con respeto y honor a su maestra y a la escuela que los está formando, ¿sí? Para eso ustedes deben sanar primero, entender esto, que es como un cuentito que nos va llenando. Gracias, Cassandra, por tu aporte, gracias. Bueno, entonces, como les decía, si tienen ganas de profundizar en lo que es los yugas, las eras, está este librito, La Ciencia Sagrada. Es complejo, pero es bonito, pero lo podemos ver si ustedes quieren en algún momentito. Nos podemos dar un tiempo para leer ese libro, si a ustedes les interesa. Bien, entonces hacemos un resumen de lo que sería la historia del yoga. La historia del yoga comienza con la civilización védica hace 1.728.000 años. Un científico te va a decir, eso es imposible. Claro, en el plano denso, pero estamos hablando de planos sutiles dentro del mundo material. ¿Sí? Entonces, esta civilización, ¿sí? Se encuentra en Satya Yuga, en la primera era, en donde los dioses y la humanidad tenían contacto, y los dioses, Dios Shiva le transmitió a la humanidad las prácticas de los dioses para que nosotros como raza evolucionemos. ¿Sí? Pasaron los años, pasaron las eras, empieza el Kali Yuga, se pierde todo este conocimiento hasta que dicen que nace como avatar Patanjali, 500 años antes de Cristo, y recopila todos los restos que quedaban arqueológicos, más unas entradas en trance que tuvo, ¿no? Como medium, bueno, un montón de cuestiones especiales que tenía Patanjali, porque venía ya de una madre muy especial, y restablece el yoga. Luego, ¿sí? Con los años, nosotros tenemos hoy acá la recopilación de él, en donde nos habla que nosotros tenemos, él hizo una recopilación de los sutras, que son los 8 pasos del yoga o el óptuple camino, que tiene que llevar el ser humano, ¿sí? Tenemos la parte filosófica y la parte técnica. Él hizo toda la parte de los kriyas, de las asanas, de los pranayamas. Él recopiló todo eso y después
tenemos a través de otros linajes textos como los védicos, que se han preservado al pasar los años, como cantos, y hoy tenemos lo que tenemos. ¿Sí? Pero el yoga, como nos cuentan las enseñanzas, sobre todo Patanjali, nos cuenta de que el yoga originariamente, ¿sí? Tiene 5 raíces, que eso lo vamos a estudiar en el módulo 2, no me voy a adelantar. ¿Sí? Una de ellas es el Hatha Yoga, que es el que ustedes están haciendo. ¿Sí? Bueno, ahí habla un poco del Tantra Yoga. En realidad, yo les voy a contar un secreto, yo soy tántrica, yo soy una fusión entre lo védico y lo tántrico, pero la escuela es tántrica porque no solo te enseña el Hatha, sino que te enseña el karma, te enseña el karma yoga, el bhakti yoga, te enseña un montón de cualidades yógicas, no solo el Hatha, que es psicofísico, sino que trata de preservar estas 5 líneas, que era el Tantra Yoga en su origen. El Tantra Yoga era ser un yogi. Para ser un yogi tenías que ser ecológico, por llamarlo de alguna manera, tenías que ser bondadoso, tenías que y hacer actividades desinteresadas, tenías que honrar a Dios, tener esto de la ceremonia, de la devoción, ¿sí? Tenías que trabajar con tu psiquis, con tus poderes mentales, con tus cuerpos sutiles, y también con la parte psicofísica. Tenías que hacer todo eso en un día, o basado en esos principios, no sentado haciendo eso, sino que cocino para los demás, tengo siempre en cuenta a Dios, trato de ver en Dios en los demás, ser una buena persona, así, todo en acción. Luego, se divide todo esto, porque, y ahí vienen del Tantra Yoga, nacen cuando el Tantra Yoga se subdivide en diferentes tipos de yoga. ¿Sí? Maestra, eso está en este módulo. Pero me estoy adelantando a la guía, eso es lo que pasa. Tenés razón, está en este módulo. Sí. Claro. Y de ahí, gracias Andrea. Entonces, de ahí ustedes van a ver que ahí dice que es el Tantra Yoga. Bueno, el Tantra Yoga era el yoga más antiguo, en donde se trabajaba con esas cualidades. El primer yoga. Luego se subdividió a medida que entramos en más oscuridades, en donde cada humano nacía con un estado de conciencia diferente. Y según su estado de conciencia elegía algún estilo de yoga. Eso ya lo vamos a ver en otra guía. Pero entonces ya sabemos la historia del yoga, que fue Shiva, que tuvo compasión por la humanidad, que luego Patanjali recopiló esa información, ¿sí? Y nos entregó esa información con los sutras. Tenemos registros de todo esto en los textos védicos, en el Rig Veda, en el Atharva Veda. Están, por ejemplo, descritas las diferentes eras en el Ramayana, en el Srimad Bhagavatam, en los Puranas, en el Bhagavad Gita. Todos esos nombres están ahí. Ustedes pueden, que es lo que se les pide en la guía, busquen por internet el resumen, cuántos capítulos tiene, de qué se trata cada capítulo, y el resumen de cada libro. No que lo estudien a todos, no, pero sí el resumen, para que yo les diga de qué se trataba el Atharva Veda, el Rig Veda, los Puranas, el Srimad Bhagavatam, el Ramayana, el Bhagavad Gita. ¿Qué son esos libros? Un profesor de yoga tiene que saberlo, mínimamente qué tiene cada capítulo, aunque sea el título, y el resumen, que está en la parte de atrás del libro. Entonces, aunque sea eso, yo necesito que ustedes hagan en este tiempo, ¿sí? Hasta el próximo jueves, tienen para profundizar, investigar, incluso si quieren, como les dije, para entender mejor la ciencia sagrada, y hacer este resumen, ¿no? De las eras, de cómo fue llegando la humanidad, quién es el
que preservó, el que cuidó, el que nos trajo a nuestros tiempos, 500 años antes de Cristo, Patanjali. Bueno, dicen que Jesús, por ejemplo, cuando uno viaja a la India, para los hindúes es normal, vos le decís, Jesús tenía otro nombre en la India, y en la zona de Cachemira, que formaba parte de la India, él se formó en los años perdidos de Jesús, él se formó ahí, y cuando huyó de donde lo mataron, entre comillas, porque él como era yogi se hizo pasar por muerto, eso es lo que dicen ellos, ¿no? Se fue a vivir con María Magdalena a Cachemira, y allí tuvieron hijos y dejaron un linaje, una información científica en la sangre que se mezcle con toda la humanidad para que podamos evolucionar. Un ADN evolucionado por la vibración que tenían esas células. Vieron que yo les hablé de la sangre, ¿no? Bueno, él dejó su sangre acá, dejó la sangre, ya hasta el día de hoy ya se mezcló esa sangre con todos nosotros, seguramente, por eso estamos evolucionando. Según los hindúes, no me maten, no me ataquen ni me peleen, yo les digo lo que dice la India. Ahora, lo que yo creo no es lo que decimos acá, y lo que ustedes creen es problema de ustedes, pero yo les digo, porque de ahí ustedes decidan, no, qué creer y qué no, pero dicen eso también, que su formación era yógica. Buda también, Buda estuvo con los yogis, y él encontró con técnicas yógicas su propio camino, no tan drástico como los ascetas, como los renunciantes, porque él estuvo no sé cuántos años así meditando también. Y él encontró otra manera, y como todo, ¿no? Él trajo una manera nueva, y está buenísima la manera de Buda. Después de Buda vino Jesús, y nos trajo esto también en parábolas, todo lo que nos dijo. Pero ya venían vibrando de otra manera ellos, ya vibraban. Es más, los padres de ellos tenían que vibrar de una frecuencia más alta que el resto. María, la mamá de Jesús, ella ya hablaba con los ángeles, en comparación a todas sus hermanas, sus hermanos. O sea, ella era especial, porque ella ya vibraba diferente. Por eso pudo gestar a Jesús, porque, a ver, como les dije, la célula, la vibración, ¿sí? Las células que iba a tener el cuerpo de Jesús iban a tener una vibración muy alta, que para que una madre, para que las células de un ser humano las soporten, densas, pesadas, no iba a poder. Entonces la prepararon a María para que ella ya tenga espiritualmente, mentalmente, una vibración, sus células, para que pueda soportar la vibración de las células de su hijo. Sin embargo, en la antigüedad, cuando nacía un semidios, a través de un humano, las madres siempre morían. Sin embargo, María no, porque tenía que guiarlo a él también. Se dice que José también era especial, lo tenían que guiar. Y que los Reyes Magos eran maestros que venían de diferentes partes del mundo, ¿sí? Venían para entregarle la sabiduría y ayudarle a recordar con prácticas místicas para qué nació, cumpla su misión. Eso también dice. Así que bueno, la cuestión es que después de todo eso estamos hoy acá haciendo un profesorado de yoga, porque seguramente tenemos ahí una genética que nos llama, que nos da, que nos tira, y que nos dice que hay más, que podemos más, y que queremos más porque extrañamos el origen que vibra dentro nuestro. Y tenemos que preservar esa vibración con nuestro pensamiento, con nuestra respiración, con lo que decimos, con lo que elegimos decir, con lo que elegimos hacer. Y cuando somos buenos, somos felices. Tenemos paz. ¿Sí? Así que bueno, quedamos entonces con estos resúmenes. A partir de todo lo que se habló, hagan sus propios resúmenes más simples. Me quedo tranquila que les puede transmitir ya en este video todo lo demás. Y bueno, espero que lo mediten, que les sirva y puedan crecer
puedan crecer y sanar, que sus prácticas con el conocimiento les permita disfrutar más de un saludo al sol, les permita entender qué trabajan con esas 3 respiraciones, desde lo físico hasta lo sutil. Entonces, al hacerlo a conciencia, uno sana más rápido. ¿Sí? Así que bueno, chicos, me voy a practicar yo las respiraciones ahora, estirarme un poquito y activarme para disfrutar del planeta, de mi familia, de ir a hacer las compras, saludar a todo el mundo, porque es hermosa la vida. Así que bueno, los quiero mucho, que tengan una hermosa mañana, nos estamos viendo el viernes con la parte de práctica, desarrollar. Un beso grande, un abrazo con el alma. Namaste. Namaste. Chao, ya está comiendo Cintia, no da más. No, yo desayuno. Me voy ahora yo también a desayunar. Nos vemos, chicas. Un abrazo, chao. Gracias, Mónica.